Dicen que cada casa guarda un secreto, pero algunas esconden horrores que desafían nuestra comprensión. Aquí, entre estas paredes olvidadas por el tiempo, las sombras tienen vida, y cada crujido cuenta una historia. ¿Te atreves a entrar conmigo? La casa de Texas. Era el año 1985 cuando mi familia se mudó a una casa en Texas que habíamos heredado de un tío lejano. El tío Carl, según me dijeron, vivió allí hasta su muerte, que ocurrió de forma repentina y, para muchos, inesperada. Era una propiedad antigua, con ese aire envejecido y solemne que pareciera contener secretos dentro de sus paredes. Para mis padres, la casa era una bendición, una oportunidad de empezar de nuevo en un lugar más tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Pero para mí, desde el momento en que llegamos, algo se sintió mal. La casa estaba ubicada en las afueras de un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas, rodeada de campos secos y un cielo inmenso, casi opresivo. Al entrar por primera vez, el aire era frío, mucho más frío de lo que debería haber sido para esa época del año. Mis padres comentaron que tal vez la casa necesitaba ventilación o simplemente un sistema de calefacción más moderno. Yo no estaba tan seguro. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas, pero no pasaron muchas semanas antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Todo comenzó con pequeños incidentes. Puertas que encontrábamos abiertas por la mañana, aunque sabíamos con certeza que las habíamos cerrado la noche anterior. Cosas que no estaban en su lugar, luces que titilaban sin razón aparente. Eran detalles que, en su momento, no parecían demasiado alarmantes. Mis padres atribuían todo a la antigüedad de la casa, a un fallo en la electricidad o, simplemente, a nuestra falta de costumbre en un hogar tan viejo. Sin embargo, había una sensación constante que no podía sacudirme. Esa incomodidad que sientes cuando alguien te está mirando. Podías estar solo en cualquier habitación de la casa y siempre sentías unos ojos invisibles clavados en ti. Cada rincón de la casa parecía tener un peso, una presencia que no se podía explicar, y a veces el silencio era tan denso que era como si pudiera gritarte al oído. A medida que pasaban los meses, las cosas se volvieron más difíciles de ignorar. Los objetos ya no solo cambiaban de lugar, comenzaban a moverse frente a nosotros. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en la sala, leyendo un libro, cuando vi cómo el vaso de agua que estaba sobre la mesa comenzó a deslizarse lentamente, como si una mano invisible lo empujara. Al principio pensé que estaba viendo mal, tal vez una corriente de aire, pero no había viento. Y entonces, el vaso se volcó. El agua se derramó por toda la mesa. Sentí que mi corazón se detenía. Fui a buscar a mis padres, pero ellos parecían insensibles a lo que había sucedido. Mi madre comentó algo sobre ajustes y nervios, pero yo sabía que lo que había visto no tenía explicación. Fue entonces cuando noté que, cada vez que hablábamos sobre irnos de la casa, todos comenzábamos a sentirnos enfermos. Era como si un peso cayera sobre nuestros hombros, una sensación de cansancio extremo, fiebre y un malestar general que nos dejaba postrados en la cama. Mi madre pensaba que era alguna especie de virus, pero nadie más en el pueblo parecía enfermarse. Solo nosotros. Y solo cuando hablábamos de dejar la casa. Una noche, sucedió algo que no puedo olvidar, no importa cuánto lo intente. Ya era tarde, pasada la medianoche. Me despertó un ruido. Parecía un rasguño, un sonido como uñas rascando madera. Venía del pasillo, justo frente a mi habitación. Al principio pensé que tal vez uno de mis padres se había levantado al baño, pero el sonido no era de pasos, era algo más, orgánico. Me levanté de la cama, mi corazón latiendo con fuerza, y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba completamente oscuro, excepto por una pequeña luz que venía de la ventana al final. Pero allí, en medio del corredor, vi una figura.
Era baja, no más alta que un niño pequeño, pero su forma no tenía nada de humano. Estaba encorvada, con brazos largos y huesudos, y su piel parecía brillar, pálida y húmeda, como si estuviera hecha de cera. Estaba rascando el suelo con esas manos largas, como si intentara abrir un hueco en la madera. No sé cuánto tiempo estuve parado allí, congelado. No podía moverme ni gritar. Solo miraba. Y entonces, de repente, la figura levantó la cabeza. No tenía rostro. Solo una especie de vacío negro donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Y, sin embargo, supe que me estaba mirando. Sentí ese mismo peso, esa misma presión en el pecho que había sentido desde que llegamos a la casa, pero ahora era abrumador. Corrí. Cerré la puerta de golpe y me metí bajo las sábanas, como un niño pequeño que cree que las mantas pueden protegerlo de todo. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, no había señales de nada en el pasillo, pero yo sabía lo que había visto. Mis padres, de nuevo, no quisieron escucharme. Decían que estaba demasiado estresado, que debía descansar más. Pero la casa se estaba asegurando de que ninguno de nosotros pudiera escapar. Con el tiempo, comencé a investigar sobre la historia de la casa. Encontré algunos vecinos mayores en el pueblo que recordaban al tío Coro. Según ellos, él había cambiado en los últimos años antes de morir. Se volvió huraño, evitaba salir de la casa y, según algunos rumores, hablaba con cosas que nadie más podía ver. Decían que lo encontraron muerto en su cama, sin una marca en el cuerpo, pero con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que lo aterrorizó hasta la muerte. Mis noches empezaron a estar plagadas de pesadillas. Soñaba con la casa, con sus muros cerrándose alrededor de mí, con sombras que me arrastraban hacia el suelo, con esa figura encorvada que me seguía por cada habitación. Y cada vez que despertaba, había algo que no estaba en su lugar. Un libro tirado en el suelo, una silla movida, una puerta abierta. Mi madre empezó a enfermarse. Estaba cada vez más débil, pasando días enteros en la cama, temblando y con fiebre. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte y decidido, también comenzó a cambiar. Pasaba largas horas sentado frente a la ventana, mirando el campo vacío, murmurando para sí mismo. Cuando le preguntaba si estaba bien, me miraba con una expresión que nunca antes había visto en él, miedo. Finalmente, no pudimos soportarlo más. Decidimos irnos. No importaba lo enfermos que estuviéramos, sabíamos que si nos quedábamos allí, algo terrible sucedería. Empacamos lo esencial y salimos en el auto una fría mañana de noviembre. Pero a medida que nos alejábamos de la casa, un dolor agudo atravesó mi estómago. Mi madre empezó a toser incontrolablemente y mi padre apenas podía mantenerse despierto al volante. Era como si la casa no quisiera dejarnos ir, como si estuviera tirando de nosotros, intentando arrastrarnos de vuelta. Después de unos kilómetros, el coche se detuvo. Mi padre se desmayó sobre el volante y mi madre apenas podía respirar. No tuvimos más opción que regresar. La casa nos había reclamado. Vivimos allí por otros 6 meses. Durante ese tiempo, la salud de mi madre empeoró hasta que ya no pudo levantarse de la cama. Mi padre dejó de hablar por completo, solo vagaba por la casa como un fantasma. Y yo sabía que, si no encontraba una forma de escapar, pronto acabaría igual que ellos. La casa se alimentaba de nosotros, de nuestra energía, de nuestro miedo. La sentía viva, como si cada tabla, cada clavo, respirara junto a nosotros. El día que mi madre murió, fue cuando supe que no había más tiempo. Algo se había roto dentro de mí y sabía que si no hacía algo, yo sería el siguiente. Esperé hasta la noche, cuando la casa estaba en silencio, y simplemente salí corriendo. No miré atrás. No tomé nada. Solo corrí. Cuando llegué al pueblo, los médicos me dijeron que estaba gravemente deshidratado y que había pasado días sin comer. No recuerdo mucho de las semanas siguientes. Solo sé que nunca regresé. Dejé Texas, dejé a mi padre y esa casa maldita atrás. Nunca volví a saber de mi padre. Cuando finalmente reuní el valor para investigar,
Descubrí que la casa había sido demolida poco tiempo después de mi partida. Pero sé, en lo más profundo de mí, que la casa no fue destruida. Sigue allí, esperando. Y que, de alguna forma, aún me está buscando. La casa de mis sueños. Recuerdo con claridad el día en que compré la casa de mis sueños. Había pasado años buscando la propiedad perfecta y cuando encontré esta casa antigua en el corazón de la Ciudad de México, me sentí como si finalmente hubiese encontrado mi lugar en el mundo. No importaba que estuviera en ruinas ni que hubiera estado abandonada por quién sabe cuántas décadas. Veía en sus detalles desgastados un eco de la grandeza que alguna vez tuvo. Los altos techos, las ventanas arqueadas y los azulejos tradicionales que apenas se aferraban a las paredes hablaban de una época de esplendor. El precio era increíblemente bajo, casi sospechosamente. Sin embargo, no me importaba. Me convencí de que la única razón por la cual había estado tanto tiempo deshabitada era por la negligencia, no por algo más. Era solo cuestión de reparaciones y restauraciones, o eso pensé. Los primeros días en la casa fueron silenciosos, casi tranquilos. No había electricidad, así que trabajaba de día y pasaba las noches en un hotel cercano. La estructura necesitaba refuerzos serios, y el lugar estaba lleno de polvo y escombros, como si los años de abandono hubieran devorado todo lo que una vez fue vivo allí. Pero en medio de esa desolación, yo veía potencial. Me imaginaba ya viviendo allí, disfrutando de la soledad y el aire histórico que impregnaba cada rincón. Fue en uno de esos días, mientras limpiaba el estudio en el segundo piso, cuando la encontré, una carta vieja, arrugada y amarillenta, atascada detrás de un escritorio. Parecía haber estado allí por décadas, olvidada entre los escombros de una vida anterior. Al abrirla, las palabras escritas a mano me hicieron fruncir el ceño. Por favor, ayúdame. No puedo salir. Hace frío y mamá no me escucha. No sé qué hice mal. Por favor, ayúdame. No tenía firma, solo la escritura infantil de alguien que debió haber sido muy joven. Me quedé un buen rato mirando la carta, sintiendo una punzada de incomodidad, como si las palabras tuvieran más peso del que debían. Sin embargo, descarté la sensación como una mera curiosidad. A fin de cuentas, era una casa vieja, y en una casa así, seguro que había cientos de objetos olvidados. Pero esa noche fue la primera vez que lo escuché. Mientras dormía en el hotel, un susurro tenue llegó a mis oídos, como una palabra mal pronunciada al viento. Desperté de golpe, pero no había nada a mi alrededor. Pensé que era solo mi imaginación, tal vez un eco de la casa que aún resonaba en mi mente. Los días siguientes, los susurros continuaron, pero esta vez no solo los oía en el hotel. Al caminar por la casa durante el día, escuchaba mi nombre, suave, casi imperceptible, como si alguien lo murmurara desde las paredes. Al principio, lo atribuí al cansancio o al estrés. Pero una noche, mientras me quedaba en la casa hasta tarde, escuché algo que me heló la sangre, el sonido claro de unos pasos ligeros corriendo por el pasillo de arriba. Subí las escaleras de inmediato, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero no había nadie. La casa estaba vacía, como siempre. Sin embargo, algo había cambiado. El aire se sentía denso, cargado de una presencia invisible que me oprimía el pecho. Y luego, llegó el frío. Era extraño, porque aunque la casa estaba en ruinas, la temperatura se mantenía constante durante el día. Pero por las noches, comenzaba a enfriarse de manera anormal. No importaba cuántas capas de ropa llevara o cuánto me moviera para entrar en calor, el frío era diferente, como si no viniera del exterior, sino de la propia estructura. Y cada noche, mientras intentaba trabajar en las reparaciones, sentía algo peor, una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera observando desde el rincón más oscuro de la habitación. Una noche en particular, sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. No había nadie. Giré rápidamente, asustado, pero lo único que me recibió fue el vacío. Sin embargo, el frío seguía ahí, en mi piel, en mi pecho, y las sombras en las esquinas parecían moverse con vida propia. El incidente me dejó con una sensación de paranoia constante.
A partir de entonces, cada vez que entraba en la casa, sentía esa presencia más fuerte, más cercana. Los susurros se hicieron más claros, ya no eran solo murmullos. Me llamaban por mi nombre, como si alguien en las paredes supiera quién era yo, supiera cada uno de mis pensamientos. Podía escucharlos en el crujir de las vigas, en el golpeteo del viento que se colaba por las ventanas rotas. Una tarde, mientras repasaba los planos de la casa, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había una habitación en el mapa que no parecía tener una puerta. Era una pequeña habitación, oculta entre las paredes del segundo piso. Decidí investigar. Armado con una linterna y una sensación de miedo que no lograba sacudirme, empecé a golpear las paredes en busca de alguna señal de esa habitación oculta. Finalmente, en una esquina del cuarto principal, detrás de una vieja estantería, encontré lo que parecía ser una puerta tapiada. Mi corazón latía con fuerza mientras rompía la madera podrida que cubría la entrada. Al abrir el hueco, un olor a humedad y encierro inundó el aire. Dentro, la habitación estaba vacía, salvo por una pequeña cama rota en un rincón y juguetes viejos esparcidos por el suelo. Todo estaba cubierto de polvo, pero lo más aterrador fue la sensación inmediata de que ese lugar no había sido tocado en años, como si el tiempo allí hubiera quedado congelado. Y en la pared, con una escritura que apenas podía distinguir bajo la suciedad, estaban las palabras: «Por favor, ayúdame». Retrocedí de golpe, tropezando con mis propios pies, el miedo apoderándose de mí por completo. El frío en la habitación era insoportable, cortante, como si el mismo aire estuviera empapado de una energía maligna. Esa noche fue la peor. Decidí dormir en la casa, convencido de que si me enfrentaba a lo que fuera que estuviera allí, podría superarlo. Pero en medio de la noche, me desperté de golpe. El frío era insoportable y sentí nuevamente la mano en mi hombro. Esta vez, no me atreví a moverme. El susurro estaba justo a mi lado, como si alguien estuviera agachado junto a la cama, hablándome al oído. Era una voz de niño, la misma que había escrito aquella carta. ¿Por qué no me ayudas? Mi cuerpo se paralizó de terror. Sabía que no debía girar, pero lo hice. Frente a mí, en la penumbra de la habitación, vi una figura pequeña, encorvada. Sus ojos eran dos pozos negros que me miraban con desesperación, y su piel estaba pálida, casi translúcida, como si no perteneciera a este mundo. Me levanté de la cama en un salto, corrí fuera de la habitación y bajé las escaleras sin mirar atrás. Los susurros se multiplicaban, llenando la casa con un murmullo constante de voces que repetían mi nombre, acusándome, exigiendo mi ayuda. Cada paso que daba parecía más lento que el anterior, como si el aire mismo se estuviera cerrando sobre mí, impidiéndome escapar. Esa fue la última vez que entré en la casa. Al día siguiente, contacté a un agente inmobiliario y puse la propiedad en venta. No importaba el dinero que había invertido, ni el sueño que había tenido de convertir esa casa en mi hogar. Sabía que algo más, algo antiguo y oscuro, habitaba entre esas paredes, y que yo no era bienvenido. Nunca volví a saber del niño ni de su carta. Pero cada vez que paso cerca de esa calle, siento el mismo frío en la espalda, como si aún estuviera esperando, en alguna parte, en algún rincón oscuro, pidiendo una ayuda que nunca podré darle. Y los susurros, a veces, incluso en mis sueños, aún puedo escucharlos. La casa abandonada. Recuerdo cuando era niño y jugaba cerca de una casa abandonada en Tijuana. Estaba en una esquina al final de mi calle, rodeada por una alta barda de ladrillos y enredaderas secas que parecían ahorcar las pocas ventanas visibles. No era un lugar en el que los adultos quisieran que estuviéramos, pero a nosotros, los niños, nos atraía como un imán. Cada vez que pasaba por ahí, mi corazón latía más rápido. Había algo en esa casa que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más pesado, como si la luz del sol no pudiera penetrar del todo en ese rincón del barrio. Desde pequeño escuchaba los rumores. Se decía que en esa casa, hacía muchos años, un hombre había sido asesinado por su propio hermano en una disputa que nadie entendía bien. Algunos decían que era por dinero, otros por celos. Lo que sí se repetía era que el hombre no había podido descansar en paz, que su espíritu seguía ahí, atrapado,
esperando venganza o justicia. Los vecinos decían que, por las noches, se podían ver luces en las ventanas, sombras que se movían cuando no había nadie cerca. Todos en el barrio evitaban el lugar, excepto nosotros, los niños, que estábamos demasiado ocupados probando nuestros límites. Un día, mientras jugaba cerca de la casa con algunos amigos, me separé de ellos y terminé solo frente a la barda que rodeaba la propiedad. Me sentí atraído, como si algo dentro de mí me obligara a acercarme. Mis pies se movieron por su cuenta, y antes de darme cuenta, estaba pegado a la pared, mirando entre los huecos de los ladrillos. Y fue entonces cuando lo vi, una figura oscura en una de las ventanas, inmóvil, como si me estuviera observando. Al principio pensé que era mi imaginación, que los cuentos de fantasmas habían comenzado a afectar mi mente. Pero algo en esa figura me hacía sentir que no estaba solo. Intenté llamarle la atención a mis amigos, pero cuando me giré para señalársela, ya no estaban cerca. Regresé la mirada a la ventana, pero la figura había desaparecido. Sentí un frío recorriéndome la espalda, y supe que no era solo un juego. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen de esa figura grabada en mi mente, como si sus ojos vacíos me hubieran seguido más allá de esa ventana. Intenté contárselo a mis padres, pero ellos me dijeron que era solo mi imaginación, que seguramente había visto el reflejo de algún objeto o incluso mi propia sombra. Sin embargo, yo sabía que no era así. Algo en esa casa estaba vivo, o al menos, no completamente muerto. Pasaron los años y, aunque siempre recordaba ese momento con incomodidad, lo dejé atrás. Me mudé a otra ciudad, a otro país incluso, pero Tijuana y esa casa seguían rondando mis sueños de vez en cuando. A veces despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón oscuro, aunque al abrir los ojos no encontraba nada. Pensé que con el tiempo lo olvidaría por completo, pero estaba equivocado. Hace algunos meses, tuve que regresar a Tijuana por asuntos familiares. Mi padre había fallecido, y me vi obligado a regresar para arreglar sus cosas y vender la vieja casa donde crecí. Todo parecía igual en el barrio. Las mismas calles, las mismas fachadas, aunque el tiempo las había desgastado un poco más. Y ahí estaba, la casa abandonada al final de la calle. Todavía en pie, pero más deteriorada que nunca, como un esqueleto olvidado por el tiempo. A pesar de los años, esa sensación opresiva seguía presente, como si la oscuridad que habitaba dentro de ella nunca hubiera dejado de expandirse. El primer día que volví, me prometí a mí mismo que no me acercaría a esa casa, que no dejaría que mis recuerdos de infancia me controlaran. Sin embargo, una parte de mí no podía evitar mirarla de reojo cada vez que pasaba. Había algo magnético en ella, algo que parecía querer arrastrarme de nuevo hacia su interior. Las noches eran especialmente difíciles. Sentía que, desde alguna de sus ventanas rotas, alguien me observaba. Una noche, después de haber pasado todo el día revisando los papeles de mi padre, me desperté a las 3 de la mañana. Había estado soñando con la casa, pero esta vez no era un sueño como los de antes. Esta vez, en el sueño, yo estaba dentro de ella. Podía sentir las paredes húmedas, el polvo flotando en el aire y un olor acre, como de algo podrido. Y al final del pasillo, en una habitación oscura, lo vi, la misma figura que había visto cuando era niño, pero ahora estaba mucho más cerca. Podía sentir su presencia, pesada y sofocante. Me desperté con la piel fría, empapado en sudor y una sensación de terror que no podía sacudirme. No podía dejar de pensar en la casa. Algo me estaba llamando, algo que no había terminado conmigo cuando era niño. Decidí que necesitaba enfrentar ese miedo, que tenía que comprobar por mí mismo si todo aquello había sido fruto de la imaginación de un niño o si había algo más. Al día siguiente, armado solo con una linterna y una resolución temblorosa, me acerqué a la casa. El portón oxidado estaba entreabierto, como si hubiera estado esperando mi regreso. Mis manos temblaban, pero me obligué a cruzar el umbral. Dentro, la casa estaba más destartalada de lo que recordaba. La humedad había dejado manchas negras en las paredes y el aire era pesado, con un olor agrio que me recordaba a algo muerto.
Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, aunque mis pasos resonaban en el vacío. Cada crujido del suelo bajo mis pies me hacía saltar, pero seguía adelante. La sala principal estaba vacía, salvo por algunos muebles cubiertos de polvo y escombros que caían del techo. Sentía como si algo se moviera a mi alrededor, en los rincones de mi visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Me acerqué a la escalera que llevaba al segundo piso, donde había visto la figura años atrás. Subí, el sonido de mis propios pasos amplificándose en el silencio. Al llegar al pasillo del segundo piso, me detuve. Sentía que el aire se hacía más denso, más difícil de respirar. Al fondo del pasillo, una puerta estaba entreabierta. Era la misma habitación del sueño, lo sabía. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser me decía que me diera la vuelta, que me fuera. Pero algo más, algo profundo y oscuro, me empujaba a seguir. Empujé la puerta con cuidado, y la oscuridad dentro de la habitación me envolvió. Apenas podía ver, pero encendí la linterna y barrí la luz por el espacio. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo estaba lleno de escombros, pero lo que realmente me hizo detenerme fue una figura en la esquina de la habitación. Al principio pensé que era una sombra, pero no, era algo más. Era él. Lo supe al instante. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera distinguir. Su forma era vaga, como si estuviera hecha de humo, pero sus ojos, si es que se podían llamar así, eran pozos de oscuridad absoluta. No se movía, pero podía sentir su mirada clavada en mí, una presión casi física sobre mi pecho. Quería gritar, correr, pero estaba congelado. Y entonces, lo escuché. Una voz, baja, gutural, que no venía de la figura, sino de mi propia cabeza. Vuelve. El sonido me rompió el trance, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras y me lancé fuera de la casa. No paré de correr hasta que estuve a varias cuadras de distancia, con el corazón a punto de estallar en mi pecho. Nunca volví a esa casa. Vendí la de mi padre tan rápido como pude y regresé a mi vida, pero el recuerdo de esa noche nunca me dejó. A veces, en mis sueños, aún veo esa figura en la esquina de la habitación, mirándome con esos ojos vacíos, esperando, como si supiera que, tarde o temprano, tendría que volver. Y, lo peor de todo, es que sé que tiene razón. Algo de mí se quedó en esa casa. Algo que eventualmente querrá regresar. El secreto bajo el suelo. Recuerdo cuando era adolescente y vivía en una casa antigua en Puebla. A mis 15 años, la mudanza a ese lugar parecía una pesadilla. Mis padres, llenos de entusiasmo por el nuevo capítulo de nuestras vidas, me aseguraban que la casa, con su arquitectura colonial y su amplia parcela, era perfecta para nosotros. Yo no lo sentía así. Había algo en esa casa que desde el primer momento me incomodaba, aunque no sabía cómo explicarlo. La casa se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de campos que, a medida que el sol se ocultaba, parecían convertirse en un mar negro. No teníamos vecinos cercanos y la estructura misma de la casa, con sus paredes gruesas y techos altos, hacía que todo sonara hueco, como si el eco de los años aún viviera en cada rincón. Había oído historias sobre las casas antiguas, de los secretos que guardaban, pero no les prestaba demasiada atención. No creía en esas cosas. O al menos no hasta que encontré esa caja. Fue un día como cualquier otro. Mis padres habían salido a hacer compras al centro de la ciudad, y yo me había quedado sola. Mientras exploraba la casa, moviendo muebles viejos y curioseando en los rincones que mis padres aún no habían tocado, me topé con una pequeña irregularidad en el suelo de una de las habitaciones de la planta baja. Era una especie de madera más delgada, que parecía haber sido añadida de manera improvisada. La curiosidad me superó. Quité el pedazo de madera con cierta facilidad y descubrí una caja polvorienta, oculta bajo el suelo. Era de tamaño mediano, cerrada con un simple candado oxidado. Tras unos minutos de forcejeo logré abrirla. En su interior, encontré una pila de fotografías en blanco y negro. El tiempo las había desgastado un poco, pero aún eran legibles. Al principio,
Parecían fotos comunes de una familia, una pareja y 3 niños, 2 varones y una niña, posando en diversos escenarios, casi siempre en la misma casa en la que ahora vivíamos. Fue al ver más de cerca las fotos que algo extraño me sobresaltó. En cada una de ellas, uno de los miembros de la familia estaba tachado con una línea de tinta roja. Primero pensé que era alguna clase de broma macabra o un intento de ocultar la identidad de alguien, pero a medida que revisaba más fotos, la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. Las últimas fotografías eran las más perturbadoras. En ellas, todos los miembros de la familia estaban tachados con la misma tinta roja, excepto la niña. Su expresión en cada foto parecía más perdida, más vacía. En la última imagen, ella estaba sola, de pie frente a la misma casa, mirando directamente a la cámara con unos ojos que parecían implorar por ayuda. No pude dormir esa noche. Sentía que algo se movía en la casa, como si las paredes mismas respiraran. A cada crujido del suelo, a cada leve susurro del viento que se colaba por las ventanas mal selladas, mi mente volvía a esas fotos. Intentaba racionalizar lo que había visto, decirme que no era nada, que alguien, probablemente un niño travieso, había hecho esas marcas sin pensar. Pero había algo en esa caja, en esas fotos, que se sentía personal, como si de algún modo me involucrara. Al día siguiente, no pude evitar contarle a mis padres sobre el hallazgo. Mi madre, siempre la más sensata, lo descartó rápidamente como alguna reliquia olvidada de los anteriores dueños. Mi padre, aunque más intrigado, no le dio mucha importancia. Estas casas antiguas siempre guardan cosas, dijo con una sonrisa que intentaba tranquilizarme. Pero la incomodidad no se iba. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio eran pequeñas cosas, pasos en los pasillos cuando no había nadie, puertas que se cerraban por sí solas y esa sensación persistente de que alguien me observaba. Trataba de ignorarlo, de decirme que era mi mente jugándome malas pasadas después de ver esas fotos, pero los sucesos solo empeoraban. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe fuerte desde el piso de abajo. Mis padres ya se habían acostado, así que bajé sola, pensando que tal vez una ventana se había abierto con el viento. Caminé hacia la sala y, al pasar por la misma habitación donde había encontrado la caja, vi que la puerta estaba entreabierta. Nunca solíamos dejar esa puerta abierta, pero no le di demasiada importancia en el momento. Al entrar, el frío era palpable. Una corriente helada recorría la habitación, a pesar de que no había ventanas abiertas. Y entonces lo vi. Sobre el suelo, justo donde había encontrado la caja, alguien había escrito algo con la misma tinta roja que había visto en las fotos. Era una palabra simple, pero su impacto fue devastador: ayúdame. Di un paso hacia atrás, con el corazón latiendo en mis oídos. Corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Esa noche no dormí. Cada sonido, cada sombra parecía cobrar vida, como si la casa estuviera observándome, como si supiera algo que yo aún no entendía. Los días siguientes los pasé investigando, tanto como pude. Había algo en esas fotos que no me dejaba en paz, algo que sentía la necesidad de desentrañar. Descubrí que la casa, efectivamente, había pertenecido a una familia hace más de 50 años. Los padres y los 2 hijos varones habían muerto en circunstancias que no estaban del todo claras, aunque los rumores hablaban de un accidente trágico o incluso de algo más oscuro. La niña, cuyo nombre era Julia, había desaparecido poco después de la muerte de su familia. Nadie sabía qué había pasado con ella. Algunas historias locales sugerían que había sido enviada a vivir con otros parientes, pero nunca hubo pruebas concretas de su destino. Los vecinos, cuando lograba hablar con ellos, apenas querían mencionar la casa. Decían que estaba maldita, que quienes vivían allí no duraban mucho tiempo. Me hablaban de sonidos extraños, de apariciones en las ventanas y, lo más inquietante, de una niña que a veces se veía corriendo por el jardín durante las noches, como un eco del pasado que no había logrado escapar de ese lugar. Una noche, mientras me encontraba en mi habitación, escuché un susurro suave, casi inaudible, que venía de las paredes. «Ayúdame». Lo ignoré, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación.
Pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez, más desesperado. La casa parecía moverse a mi alrededor, como si estuviera viva. Caminé hacia la puerta y al abrirla, vi a una niña en el pasillo, de espaldas a mí, con la misma ropa que la niña de las fotos. Mi respiración se detuvo. No podía moverme. Ella se giró lentamente, y sus ojos vacíos, llenos de una tristeza insondable, se clavaron en los míos. No sé cómo logré cerrar la puerta de golpe, pero cuando lo hice, todo quedó en silencio de nuevo. No volví a verla esa noche, pero su presencia seguía allí, latente, esperando. Días después, ya no podía soportarlo más. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Volví a la habitación donde había encontrado la caja, esperando encontrar alguna respuesta. Pero lo que encontré fue algo mucho peor. La caja estaba abierta y dentro había una nueva foto. En ella, la niña, Julia, estaba parada en el jardín de nuestra casa, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en las sombras, podía ver una figura borrosa, alta y retorcida. No era humana, al menos no completamente. Y lo peor de todo era que, en la esquina inferior de la foto, estaba escrito, de nuevo con esa tinta roja, viene por ti. Sentí un frío en la columna vertebral que me dejó paralizada. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y el aire se volvió irrespirable. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Corrí. Salí de la casa sin mirar atrás. No le conté nada a mis padres, no habrían creído lo que estaba pasando. Esa misma semana, mis padres decidieron que debíamos mudarnos. Ellos no entendían por qué yo estaba tan ansiosa por dejar ese lugar, pero no les importó. Nos fuimos poco después, y nunca volví a saber nada de esa casa. A veces, en las noches más oscuras, todavía puedo sentir la mirada de Julia, o de lo que quedó de ella, observándome desde alguna esquina de mis recuerdos. Nunca volví a ver una foto suya, pero el recuerdo de esos ojos vacíos, de esa figura en la sombra, me acompaña hasta el día de hoy. No sé si la casa sigue en pie, o si alguien más ha encontrado esa caja oculta bajo el suelo. Pero una cosa es segura, hay secretos que nunca deberían desenterrarse, y sombras que nunca deberían ser vistas. Y yo aprendí esa lección demasiado tarde. El caserón en Texas. Era el año 1998 cuando sucedió. Aún recuerdo la calidez pegajosa del aire de Texas envolviendo mi piel en una capa de sudor mientras manejaba hacia las afueras de un pequeño pueblo llamado Brackettville. Había escuchado los rumores sobre un caserón abandonado, una casa construida por una familia de inmigrantes mexicanos que había llegado décadas atrás, buscando prosperidad. Pero lo que encontraron fue muerte y tragedia, o al menos eso decían las leyendas locales. Curiosidad y una extraña fascinación por lo inexplicable me llevaron hasta allí, como si algo dentro de mí supiera que lo que estaba por encontrar cambiaría mi vida para siempre. Cuando llegué al caserón, me invadió una sensación de incomodidad. La casa se erguía imponente, aunque ya deteriorada por el tiempo y el abandono. La madera oscura del exterior estaba agrietada, como si la estructura misma estuviera muriendo lentamente. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observando todo sin ver nada. El jardín, o lo que una vez debió haber sido uno, estaba cubierto de maleza y malas hierbas que alcanzaban mis rodillas. El sol estaba descendiendo rápidamente, tiñendo el cielo de un anaranjado lúgubre que parecía presagiar algo siniestro. Aún así, me obligué a avanzar. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, gimiendo con un sonido perturbador cada vez que el viento la empujaba levemente. Me atreví a entrar. El interior era aún peor de lo que había imaginado. El olor a humedad y podredumbre me golpeó de inmediato, y la oscuridad era casi total, salvo por la luz tenue que se colaba a través de los agujeros en las paredes. Al caminar por el vestíbulo, noté como el suelo de madera crujía bajo mis pies. Mis movimientos parecían despertar algo, como si la casa se percatara de mi presencia. Había una extraña energía en el lugar, una especie de vibración que hacía que cada paso se sintiera como una invasión.
Los pocos muebles que quedaban estaban cubiertos de polvo y telarañas, y en las paredes podían verse rastros de pintura que alguna vez fueron coloridos, ahora descascarados y sucios. Sin embargo, había algo que me llamó la atención de inmediato, un espejo grande y antiguo, de marco dorado, que colgaba torcido en la sala principal. No sé por qué, pero me sentí atraído hacia él. El reflejo no era claro, distorsionado por la suciedad acumulada en la superficie del vidrio. Sin embargo, cuando me acerqué, algo extraño ocurrió. Por un momento, sentí como si no estuviera solo. El aire a mi alrededor se volvió más frío y vi una figura. Al principio pensé que era mi reflejo distorsionado, pero luego me di cuenta de que no lo era. Era una mujer. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros y su rostro, aunque pálido y agotado, estaba marcado por una expresión de profundo sufrimiento. Parpadeé, tratando de aclarar mi mente. No podía ser real. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía allí, y me di cuenta de que ella me miraba directamente. No a través del espejo, sino más allá, como si pudiera ver mi alma. Mi corazón se aceleró y retrocedí bruscamente. Pero algo dentro de mí, una curiosidad morbosa o tal vez la necesidad de entender, me hizo quedarme. Empecé a investigar la casa, buscando pistas sobre quién era esa mujer y por qué estaba allí. Fue en una pequeña habitación en el segundo piso donde encontré algo que me dio una idea. Había un retrato enmarcado, colgando torcido en una pared destrozada por la humedad. La familia. Una pareja y dos hijos, todos sonrientes, pero la mujer del retrato era la misma que había visto en el espejo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche me quedé en el caserón. No sé por qué lo hice, pero algo me impedía irme. Durante las primeras horas no ocurrió nada inusual. Me acomodé en una vieja silla en la sala principal, con el espejo a pocos metros de distancia. La oscuridad era total, salvo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. De repente, alrededor de la medianoche, lo sentí de nuevo. Ese frío en el aire. Miré hacia el espejo y allí estaba ella. Esta vez, su mirada era diferente. Ya no era solo tristeza lo que veía en sus ojos, sino una especie de desesperación, como si estuviera pidiendo ayuda. Entonces lo comprendí. Quería algo de mí. Con el corazón latiendo desbocado, decidí que necesitaba saber más. Fui a la biblioteca del pueblo y pregunté sobre la casa. Los viejos registros me revelaron una historia perturbadora. La mujer, cuyo nombre era María Álvarez, había sido brutalmente asesinada en la casa. Su esposo, sospechoso de estar involucrado con el crimen organizado, la había matado en un ataque de celos y paranoia. Sus hijos, asustados, habían huido. Nadie habló del crimen, y con el tiempo, la casa fue olvidada. Excepto por ella. Su espíritu, al parecer, no había encontrado descanso. Cada vez que volvía al caserón, sentía más su presencia. Y, de alguna manera inexplicable, notaba que su influencia en mí aumentaba. Al principio, era solo una sensación extraña, como si algo se apoderara de mis pensamientos. Pero luego, empecé a ver su rostro en el espejo cada vez que me miraba, más claro, más nítido. Y lo peor fue cuando mi propio rostro comenzó a cambiar. Era sutil al principio. Pequeños detalles. Un mechón de cabello negro que no debería estar allí, una ligera palidez en mi piel. Pero con el paso de los días, esos cambios se hicieron más notorios. Mi mandíbula se afinaba, mis ojos se hundían, y una vez incluso juré ver una lágrima corriendo por mi mejilla, aunque no había llorado. Cada vez que me reflejaba, sentía que María se acercaba más, como si estuviera a punto de tomar mi lugar. Mis noches se volvieron insoportables. Comenzaron las pesadillas. Soñaba con la noche de su asesinato. Veía a su esposo enfurecido, empuñando un cuchillo mientras María suplicaba por su vida. Sentía su terror, su desesperación. Me despertaba empapado en sudor, con su nombre en mis labios. Finalmente, supe lo que quería. María no había podido acabar con lo que tenía que hacer en vida. Había algo que debía resolverse, una injusticia que la mantenía atada a este mundo.
Y yo era el medio a través del cual intentaba hacerlo. Decidí que debía enfrentarme a ello. Necesitaba saber qué era exactamente lo que buscaba. La siguiente vez que volví al caserón, llevé conmigo una cruz y agua bendita, en un intento por protegerme, aunque no sabía si serviría de algo. Estaba decidido a resolver el misterio de su muerte y liberar su alma de una vez por todas. Esa noche, cuando la vi de nuevo en el espejo, no huí. Me acerqué, hasta que mi nariz casi tocaba el frío vidrio. Mis ojos se encontraron con los suyos, y sentí una fuerza indescriptible tirando de mí, como si quisiera absorberme dentro del espejo. Pero, esta vez, no me resistí. Entonces lo vi todo. Los recuerdos de María se apoderaron de mí. Sentí el filo del cuchillo cortando su piel, el dolor desgarrador en su pecho, el último aliento que exhaló antes de morir. Pero también sentí su rabia, su deseo de justicia. No era el esposo quien la retenía allí, sino el hecho de que su historia había sido olvidada. Ella quería que el mundo supiera lo que le había ocurrido. Quería ser recordada. Y en ese momento supe lo que debía hacer. De alguna manera, logré despegarme del espejo antes de que su alma tomara por completo la mía. Dejé el caserón esa misma noche, con el compromiso de hacer lo que ella pedía. Comencé a escribir su historia, relatando los detalles de su vida y su trágica muerte, y difundí la verdad. Poco después, el caserón fue demolido, y con él, espero que el espíritu de María haya encontrado la paz. Nunca he vuelto a mirar mi reflejo de la misma manera. Aunque su rostro ya no aparece, siempre siento su presencia, como si una parte de ella se hubiera quedado conmigo para siempre. A veces, cuando me encuentro solo en casa y me miro en el espejo, siento un leve susurro en el aire, un agradecimiento apenas audible. Pero aún me pregunto si algún día podré olvidar esos ojos, llenos de dolor y venganza, que una vez se encontraron con los míos.